Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Santos y con mi compañero Jonathan Quiroga estaremos presentando el desarrollo del proyecto titulado Modelo CAM y Portafolio Markowitz para acciones del Colcat 20. En este trabajo aplicamos herramientas econométricas y financieras para analizar el comportamiento de diferentes activos del mercado accionario colombiano. El proyecto combina dos enfoques importantes dentro de las finanzas modernas. Por un lado, el modelo CAMP, que permite analizar la relación entre el riesgo y el rendimiento de los activos financieros, y por otro lado, el modelo de Markowitz, que busca construir portafolios eficientes mediante diversificación. Además de estimar los modelos, también realizamos la revisión de diferentes supuestos econométricos como normalidad, heteroscedasticidad, autocorrelación serial y estacionariedad, con el objetivo de evaluar qué tan adecuados son los modelos obtenidos para representar el comportamiento de las acciones analizadas. Bueno, en cuanto a la estructura de la presentación, primero explicaremos los objetivos del proyecto y posteriormente hablaremos del mercado accionario colombiano y el índice Colcat 20, que fue la base para seleccionar los activos analizados. Después, mi compañero Jonathan les presentará las acciones escogidas y el comportamiento de sus rendimientos. Luego abordaremos el fundamento teórico del modelo CAMP y la estimación de los modelos econométricos. Posteriormente, mostraremos los resultados de las pruebas de normalidad, heteroscedasticidad, estacionariedad y las posibles correlaciones aplicadas a los modelos. Finalmente, les presentaré la construcción del portafolio óptimo mediante el modelo de Markowitz y la frontera eficiente, analizando la relación entre el riesgo y el rendimiento. Bueno, el objetivo general del proyecto fue aplicar el modelo CAM y el modelo Markowitz para analizar el riesgo y el rendimiento de diferentes activos persistentes al mercado accionario colombiano. La idea principal consistió en estudiar cómo se comportan las acciones frente al mercado y cómo es posible construir combinaciones eficientes de inversión utilizando herramientas estadísticas y econométricas. Dentro de los objetivos específicos, primero se buscó estimar modelos CAM para identificar el riesgo sistemático de cada activo mediante el coeficiente beta. Esto permitió analizar qué tan sensibles son las acciones frente a las variables del mercado. También se revisaron distintos supuestos econométricos de los modelos estimados, como normalidad, heteroscedasticidad, autocorrelación serial y estacionalidad, ya que el cumplimiento de estos supuestos es importante para garantizar que las estimaciones sean confiables. Otro objetivo importante fue aplicar pruebas ADF de raíz unitaria para verificar si las series financieras eran estacionarias, aspecto fundamental en econometría de series de tiempo. Finalmente, se construyeron portafolios eficientes utilizando el modelo Markowitz con el propósito de analizar cómo la diversificación puede reducir el riesgo y mejorar la relación entre riesgo y rendimiento dentro de un portafolio financiero. Bueno, claramente antes de analizar las acciones específicas es importante entender el contexto general del mercado accionario colombiano y el índice utilizado en este trabajo. Entonces, el Colcap es uno de los principales índices bursátiles de la Bolsa de Valores colombiana. Este índice agrupa las acciones más representativas y líquidas del mercado colombiano, es decir, aquellas que presentan un mayor volumen de negociación y una mayor participación dentro del mercado financiero nacional. Cuando hablamos de liquidez en el mercado accionario, nos referimos a la facilidad con la que una acción puede comprarse o venderse sin afectar significativamente su precio. Por esta razón, las acciones que hacen parte del Colcap suelen ser las más importantes y dinámicas del mercado colombiano. El índice funciona como un indicador general del comportamiento del mercado accionario. Si el Colcap sube, generalmente significa que el mercado colombiano está teniendo un comportamiento favorable, mientras que si cae, indica un comportamiento negativo o periodos de incertidumbre financiera dentro del mercado colombiano. En este proyecto trabajamos con acciones pertenecientes al Colcap 20, es decir, un conjunto de las acciones más líquidas y representativas de la Bolsa de Valores de Colombia, las 20. Eh, Esto es importante porque el modelo CAMP relaciona el rendimiento individual de los activos con el rendimiento del mercado, y el Colcap actúa precisamente como una aproximación al comportamiento general del mercado colombiano. Además, el uso de las acciones del Colcap permite trabajar con activos que tienen información histórica suficiente, alta frecuencia de negociación y relevancia económica dentro del país. Los aspectos fundamentales para realizar los análisis econométricos y financieros confiables. En términos generales, el mercado accionario permite que empresas obtengan financiación mediante la emisión de acciones y que los inversionistas participen en los beneficios y riesgos asociados al comportamiento de dichas empresas. Por eso, estudiar este mercado resulta fundamental para comprender cómo se forman los rendimientos financieros y cómo se comporta el riesgo dentro de una economía. Las cuatro empresas que seleccionamos representan sectores muy distintos del mercado colombiano y eso fue intencional. La idea era generar una diversificación de este portafolio. Así que primero tenemos a Vivienda, uno de los bancos más grandes del país, luego Sura, un conglomerado financiero con presencia en toda Latinoamérica, ETB, la empresa de telecomunicaciones más antigua de Colombia y con propiedad mayoritaria del distrito, y Ecopetrol, el gigante energético nacional. La diversidad sectorial es clave porque el modelo de Markowitz que veremos al final necesita activos con comportamientos distintos para funcionar bien.
Antes de estimar cualquier modelo, lo primero es entender visualmente cómo se han comportado los precios. Vemos cuatro historias muy diferentes. La primera es Ecopetrol. Esta muestra varios ciclos pronunciados. Una caída fuerte entre 2015 y 2016 por el desplome del petróleo, una recuperación, luego otra caída por la pandemia de 2020, una nueva recuperación hasta el 2022 y luego otra nueva caída. Es la acción más volátil y más sensible a los precios internacionales del crudo. Por otro lado, Davivienda tuvo un crecimiento sostenido hasta 2022, luego cayó con la pandemia, y aunque ha comenzado a recuperarse, ha tenido otras caídas en estos últimos años. Este tiene un comportamiento más ligado al ciclo económico doméstico. Sura, antes del 2020, tenía un comportamiento más estable, un mercado más lateral, por así decirlo, luego cayó por debido a la pandemia, y en estos últimos años ha tenido una tendencia muy al alza, esto desde el 2023. Y luego está ETB, es el caso más llamativo. Tiene una caída estructural prácticamente ininterrumpida desde el 2016. Esto ya no es volatilidad, es un deterioro sostenido. Eso ya nos anticipa que esta acción va a ser problemática en los procesos siguientes. El call cap es nuestra variable de mercado, el RM del modelo. Podemos ver que también tiene su propia dinámica, un mercado relativamente lateral hasta 2019, una caída pronunciada con la pandemia en 2020 y una recuperación muy fuerte a partir del 2023. Toda esa variabilidad es la que el modelo CAPM va a intentar relacionar con el comportamiento de cada acción. El modelo que estimamos es básicamente esta ecuación, el exceso de retorno de la acción, es decir, su rendimiento menos la tasa libre de riesgo. Se explica por el exceso de retorno del mercado multiplicado por el beta. La tasa libre de riesgo que usamos son los bonos TES del gobierno colombiano, convertidos a escala mensual. El parámetro que más nos interesa es el beta. Si es mayor a 1, la acción amplifica los movimientos del mercado y se considera agresiva. Si es menor a 1, los amortigua y se considera defensiva. Y si es igual a 1, se mueve igual que el mercado. Estos son los resultados de la estimación del modelo. El R cuadrado de la vivienda es de 0.64, lo que significa que el 64% de la variabilidad de su retorno es explicada por el mercado. Es la acción más integrada al Colcap. Ecopetrol y Sura tienen R cuadrado moderados alrededor del 16 y 24%. ETB está prácticamente desconectada del mercado con un R cuadrado de apenas 0.029. En cuanto a los beta, la vivienda es la única acción agresiva con un 1.169. Ecopetrol y Sura son defensivas con un beta cercano a 0.78 y ETB tiene un beta más bajo de 0.252. Antes de interpretar estos resultados ya como resultados meramente definitivos, tenemos que verificar los supuestos econométricos del modelo. Para la normalidad usamos la prueba de Yarque-Vera para evaluar si los residuos se distribuyen normalmente. 3 de 4 modelos rechazan la normalidad: Ecopetrol, Sura y Davivienda, con p-valores prácticamente nulos. Solo ETB queda en zona límite. La no normalidad es una característica de los activos financieros, que tienen colas pesadas y asimétricas. Sin embargo, con 120 observaciones, el teorema del límite central nos garantiza que la inferencia sigue siendo válida asintóticamente, así que no aplicamos ninguna corrección específica para este supuesto. Para evaluar si había heterocedasticidad, usamos la prueba de Pruitt-Spagan. Solo Sura rechaza la hipótesis nula con un p-valor de 0.003, lo que indica que su varianza no es constante a lo largo del tiempo, probablemente por episodios de alta incertidumbre en el conglomerado. Los otros tres activos no presentan evidencia de heterocedasticidad. Este problema en Sura será corregido junto con el siguiente supuesto. El último supuesto a evaluar es el de raíz unitaria. Para ello, aplicamos la prueba ADF. Esta verifica si las series tienen raíz unitaria, es decir, si son o no son estacionarias. Si lo fueran, la regresión sería espuria, coeficiente significativo sin relación real. El resultado es favorable. Todas las series rechazan la hipótesis nula de raíz unitaria al 5%, lo que confirma que las series son I0 y que el uso del CADPM en regresión de series de tiempo es válido. ET da un resultado marginal, así que se interpreta con cautela. Como anteriormente, en la evaluación de los supuestos ya detectamos autocorrelación severa en los 4 modelos y heterocedasticidad en el modelo de Sura. Ahora vamos a ver cómo corregimos estos problemas. ¿Por qué es un problema tener autocorrelación en los modelos? La autocorrelación serial significa que los errores del modelo no son independientes entre periodos. ¿Qué quiere decir esto? Que el error de enero predice el error de febrero, que este predice el error de marzo y así sucesivamente. Cuando eso ocurre, los errores estándar del modelo quedan subestimados, es decir, que el modelo cree que tiene más precisión de la que realmente tiene. Por ende, las pruebas de IF dejan de ser válidas. Para corregir esto usamos los errores estándar robustos de Naquay-West, también conocidos como errores HAC por sus siglas en inglés. Investigando nos dimos cuenta que es el estándar o un estándar en finanzas empíricas cuando se trabaja con datos en series de tiempo. ¿Cómo funciona? Lo que hace los errores estándar robustos es recalcular los errores estándar de los coeficientes teniendo en cuenta la estructura de correlación de los residuos en el tiempo. Crucialmente, los beta no cambian en absoluto. Las estimaciones del modelo siguen siendo las mismas. Lo único que cambia son los errores estándar, los valores t, los p-valores y los intervalos de confianza. Es como decirle al modelo: las estimaciones están bien hechas, pero la medida de incertidumbre sobre ellas estaba equivocada.
El número de rezagos que usamos para el cálculo fue 4, siguiendo la regla estándar de Neue-West para n igual a 120 observaciones. Un detalle que vale la pena mencionar es que Sura tenía dos problemas simultáneos, como ya hemos visto, el problema de autocorrelación y el de heterocedasticidad. La ventaja de esto es que no necesitamos dos correcciones separadas ni ningún tipo de transformación. Este método, el método HAC, fue diseñado para ser robusto frente a ambos problemas al mismo tiempo. Por eso en la síntesis final aparece una sola corrección cubriendo los dos supuestos violados en Sura, como ya veremos más adelante. Esta tabla es uno de los resultados más importantes de todo el trabajo. Aquí comparamos columna por columna, empezando por los betas. Como ya habíamos dicho, son idénticos en el modelo, en los modelos anteriores y en la corrección, confirmando lo que acabamos de explicar. En donde sí hay diferencias enormes es en los errores estándar. El caso más extremo es Sura. Su error estándar se incrementó un 320%. Eso no es un ajuste menor, es una corrección drástica. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que el beta de Sura, que con OLS era altamente significativo y un p-valor prácticamente cero, con la corrección pierde completamente su significancia estadística, con un p-valor de 0.14748. Dicho de otra forma, el OLS nos estaba mintiendo sobre la precisión de este estimador. Aparentaba ser muy preciso cuando en realidad no lo era. ETB tiene un comportamiento similar. Pasa de una significancia marginal de 0.065 a un p-valor de 0.479, completamente no significativo. En cambio, la vivienda mantiene su beta significativo al 1% incluso después de la corrección, con un incremento del error estándar de tan solo o de solo comparado con los otros de 87%. Eso indica que su riesgo sistemático es robusto y confiable, y Ecopetrol conserva la significancia al 5%, aunque el intervalo de confianza se amplía considerablemente. La conclusión es directa. Después de corregir, los únicos activos para los cuales podemos afirmar con confianza que el CAPM funciona son Davivienda y Ecopetrol. Para Sura y ETB, el modelo no logra distinguir un riesgo sistemático estadísticamente distinguible de cero con la corrección adecuada. Para finalizar, esta tabla resume todas las decisiones que tomamos en esta sección. La normalidad violada pero mitigada por el TSL, multicolinealidad no aplicable por el diseño del CAPN, heterocedasticidad en Sura y autocorrelación severa en todos, ambas corregidas con Neighway-West, y estacionariedad confirmada para todas las series. Ya con esto tenemos todos los resultados del modelo CAPM y sus verificaciones de supuestos econométricos y correcciones correspondientes. Ahora en adelante vamos a analizar el modelo óptimo de Markowitz y ver qué resultado nos da y cuál es el portafolio o los pesos dentro de ese portafolio que nos da menos riesgo. Pero también, como ya veremos más adelante, ese portafolio que nos da menos riesgo también nos puede dar poca ganancia o incluso disminuir nuestro capital. Bueno, en esta parte del trabajo se aplicará el modelo de Markowitz, que es una de las bases fundamentales de la teoría moderna de portafolios. La idea principal del modelo es que un inversionista no debe mirar solo el rendimiento esperado de un activo, sino que también el riesgo que asume al invertir en este. Por eso, en Markowitz propone combinar varios activos dentro de un mismo portafolio, de manera que la relación entre ellos ayude a reducir el riesgo total. En nuestro caso, trabajamos con 4 acciones del Colcat 20, ya mencionadas anteriormente: Ecopetrol, ETB, Sura y Davivienda. A partir de sus rendimientos históricos, construimos el portafolio usando dos elementos principales: el rendimiento esperado y la matriz varianza-covarianza. El rendimiento esperado nos dice cuánto podría ganar el portafolio en promedio, mientras que la matriz varianza-covarianza nos permite medir cómo se mueven conjuntamente los activos y por tanto qué tanto ayudan a diversificar el riesgo. En palabras más simples, la matriz varianza-covarianza lo que hace es comparar una con cada una. Compara Ecopetrol con Davivienda, Ecopetrol con Sura, Ecopetrol con ETB, ETB con Davivienda, ETB con Sura, Davivienda con Sura, y así se obtiene la matriz varianza-covarianza. La lógica del modelo es sencillo, ya que si los activos no se comparten o no se comportan exactamente igual, entonces combinarlos puede reducir la volatilidad total del portafolio. Por eso Markowitz no busca solamente el activo con mayor rendimiento, o bueno, no solamente el activo con mayor rendimiento individual en estos casos, sino que la mejor combinación entre los activos y teniendo en cuenta el rendimiento y el riesgo que resulta de la combinación de estos. Bueno, ya en la parte metodológica, para construir el portafolio óptimo utilizamos Excel aplicando el modelo de Markowitz. Primero se organizaron los rendimientos históricos de las acciones en columnas. Esto ya se ha hecho desde mucho antes, donde cada columna representaba un activo financiero y cada fila un periodo de tiempo. En este caso trabajamos con las acciones pues ya mencionadas: Ecopetrol, ETB, Sura y Davivienda. Después se calcularon las estadísticas básicas de cada activo. Inicialmente obtuvimos el promedio de los rendimientos usando la función de promedio en Excel, ya que este valor representa el rendimiento esperado de cada acción. Luego se calcularon las desviaciones estándar y para medir el nivel de volatilidad o riesgo individual de cada activo. El siguiente paso fue construir la matriz de varianzas covarianzas utilizando las funciones de covarianza de Excel. Esta matriz es fundamental en el modelo de Markowitz, ya que no basta con saber cuánto varía cada acción por separado, sino también cómo se comportan entre sí. Entonces, esta matriz lo que hace es comparar Ecopetrol con ETB, ETB con Davivienda, Ecopetrol Davivienda. Bueno,
compara una a una todas. Eh, la covarianza nos permite también pues, identificar si los activos se mueven en la misma dirección, en direcciones opuestas o de manera independiente entre ellas. Esta información es muy importante porque la diversificación funciona precisamente gracias a las diferencias en los comportamientos de cada activo. Posteriormente, se definieron los pesos del portafolio, es decir, el porcentaje de inversión asignado a cada acción, cuánto es lo óptimo para la inversión en cada acción, dependiendo, o teniendo en cuenta estas cuatro. Ya después en el Excel se crearon unas columnas para estos pesos y verificamos que la suma total fuera igual a 1, cumpliendo así la restricción principal del modelo, pues que la suma de estos pesos fuera 100%. Con los pesos definidos ya se calcula el rendimiento esperado del portafolio utilizando la función suma producto, ya que entre los pesos y el rendimiento promedio de cada activo. Después calculamos la varianza y la desviación estándar del portafolio mediante operaciones de matrices, utilizando la matriz varianza-covarianza. Y finalmente, cerramos con la herramienta de Solver del Excel para optimizar el portafolio. El objetivo de minimizar el riesgo total del portafolio tomando como variable los pesos de inversión y estableciendo restricciones como que la suma de los pesos fuera igual a 1 y que no existieran ventas en corto, es decir, pesos negativos, ya que esto no se debería tomar en cuenta o pues, simplemente no debería existir en estos casos. Como resultado, se obtuvieron el portafolio óptimo, mostrado en la diapositiva. Los pesos finales pues, fueron Ecopetrol con 23.57, ETB con 46.52, Sura con 27.66 y Davivienda con 2.25. ¿Qué significa esto? Pues esto nos explica que el modelo asignó una mayor participación a ETB y Sura debido a que representaron una mejor relación entre riesgo y rendimiento dentro de la combinación total del portafolio. Por otro lado, Davivienda obtuvo una participación menor con el fin de reducir la volatilidad total. El portafolio obtenido presenta un rendimiento esperado de menos 9,52 y un riesgo de 15,36, perdón. Aunque el rendimiento esperado resultó negativo, el objetivo principal del modelo en este caso fue encontrar la combinación de mínima varianza, es decir, el portafolio con el menor riesgo posible dentro de estos activos que analizamos. En términos generales, este procedimiento demuestra cómo diversificación permite reducir el riesgo total del portafolio mediante una adecuada combinación de activos financieros y no únicamente seleccionando el activo con mayor rendimiento individual, un punto clave en la teoría y en todo el modelo de Markowitz. Bueno, después de obtener el portafolio óptimo, se procede a construir la frontera eficiente de Markowitz. Para ello utilizamos nuevamente los rendimientos históricos de los activos y la matriz de covarianzas, previamente calculada ya en el Excel. El procedimiento en este caso consistió en generar múltiples combinaciones de pesos entre las acciones analizadas. En este caso se trabajó con miles, en realidad fueron 5.000 combinaciones aleatorias, donde cada combinación representaba un portafolio diferente. Cada portafolio se verificó que la suma de los pesos fuera igual a 1, manteniendo las restricciones del modelo. Posteriormente, calculamos para cada combinación dos variables fundamentales, el rendimiento esperado y el riesgo del portafolio. El rendimiento esperado se obtuvo mediante el promedio ponderado de los rendimientos de los activos, mientras que el riesgo se calculó utilizando la matriz varianza-covarianza y posteriormente obtenido la desviación estándar del portafolio. Bueno, una vez ya calculados todos los pares de riesgo y rendimiento, organizamos los resultados de una tabla y construimos un gráfico de dispersión en Excel. En esta gráfica, el eje horizontal representa el riesgo del portafolio y el eje vertical representa el rendimiento esperado. Esta nube de puntos que aparece en la gráfica representa todas las posibles combinaciones de inversiones entre los activos financieros analizados y cada punto corresponde a un portafolio distinto con un nivel específico de riesgo y rendimiento esperado. O sea, cada punto es uno de los 5.000 portafolios creados aleatoriamente. Es importante también aclarar que no todos los puntos de la nube son igualmente eficientes. La parte más importante de este gráfico es la denominada frontera eficiente, ubicada en el borde superior izquierdo de la nube. Esta zona reúne los portafolios que ofrecen el mayor rendimiento posible para un mismo nivel de riesgo, que también equivale al menor riesgo para un mismo rendimiento esperado. Por otra parte, ya los puntos ubicados por debajo de la frontera eficiente corresponden a portafolios dominados, ya que existe otra combinación que ofrece mejores resultados con menor nivel de riesgo. El punto de mínima varianza representa el portafolio con el menor riesgo posible dentro del conjunto de activos analizados. A partir de este punto, la frontera eficiente muestra cómo un inversionista puede aumentar su rendimiento esperado aceptando mayores niveles de riesgos. Ya en términos más específicos, esta gráfica evidencia la relación directa entre el riesgo y el rendimiento. El modelo de Markowitz demuestra que la diversificación permite mejorar esta relación mediante una adecuada combinación de activos, reduciendo así la volatilidad total del portafolio. Finalmente, este procedimiento permite visualizar de forma práctica cómo la teoría moderna de portafolios puede aplicarse en Excel para identificar combinaciones óptimas de inversión y apoyar la toma de decisiones financieras. En conclusión,
Primero se estimó la estructura del portafolio con el modelo de Markowitz, luego se calcularon los pesos óptimos con Excel y el solver dentro del Excel, y finalmente se generó la frontera eficiente para visualizar todas las combinaciones posibles de riesgo, en este caso 5.000 combinaciones posibles, y de riesgo y rendimiento, y esto permite demostrar que la diversificación no solo es una idea teórica, sino una herramienta práctica, pues también para construir portafolios mucho más eficientes, en este caso usando el modelo Markowitz. Bueno, finalmente, muchas gracias por su atención, espero que toda la presentación haya sido de su agrado y que estén muy bien.